porque cuando hablamos de cardíaco no nos quedó otra que empezar a hablar algo de circulación. Recuerden acá, aprovechamos este dibujito, ¿sí? Para recordar que nosotros tenemos, primero que la circulación es una circulación cerrada, ¿sí? Es decir, que comienza, pero una vez que comienza y sale esa sangre, ya sea que vaya a todo el cuerpo o que vaya a los pulmones, esa sangre después tiene que volver. Y tiene que volver, tiene que regresar hacia las aurículas, lo que fuimos viendo en la clase anterior como sangre que retorna, ¿sí? Retorno venoso lo vimos nosotros, ¿sí? Porque justamente la sangre, ¿sí? De todas las venas vuelven hacia las aurículas respectivamente, ¿está? Así que un poquito fuimos viendo con la precarga y poscarga, que obviamente ahora lo vamos a tener que tomar. Muy bien, para empezar y recordar, porque esto lo saben de histo también, la estructura general de los vasos sanguíneos. Ustedes tienen arterias, tienen venas, las dos estructuras son estructuras tubulares, que lo lógico es que se hacen cada vez, bueno, más pequeños para ir formando estructuras capilares. Si ustedes ven, digamos, tanto las arterias como las venas o arteriolas y vénulas van a presentar tres túnicas o tres capas, como ustedes quieran llamarlo, y esas túnicas o capas son la íntima o la interna, túnica media y túnica externa. Las tres están presentes. Va a haber algunas diferencias, por supuesto. Por ejemplo, si tomamos la túnica interna o íntima, se llama interna o íntima porque es la que está en contacto con la sangre, o sea, con la luz. Va a estar revestida por un epitelio, que ya lo saben de histología, que es un epitelio plano simple, que se llama endotelio, que es la continuación del endocardio del corazón. Después tienen un tejido subendotelial, ¿sí? Que es donde es un tejido laxo de tejido conectivo, donde descansa el endotelio, y después tiene, lo tienen acá anotado, una membrana elástica interna. Ahí empezamos con la diferencia, porque las arterias van a tener la membrana elástica interna, mientras que las venas no tienen membrana elástica interna. Ya ahí ven una diferencia. Pasamos a la otra capa, que es la túnica media, y esa túnica media está formada por fibra, músculo liso y fibras elásticas. Están presentes en las dos. Obviamente la diferencia, si ustedes ven en el dibujo, las fibras elásticas siempre predominan más en las arterias que en las venas. Y fíjense que dentro de la túnica media existe una fibra elástica, pero externa. Y si ustedes ven, la fibra elástica externa, la otra era interna, la fibra elástica externa está presente, que es esto que ustedes ven dibujadito en amarillo, está presente en las arterias, pero fíjense que acá no hay, en las venas no hay. Y después tienen la túnica externa. Se llama externa porque está más alejada justamente de la luz. Y esa túnica externa está formada por fibras colágenas. Las dos la tienen, ¿sí? Fibra colágena. Y la importancia de esta túnica externa, que entre las fibras colágenas hay gran cantidad de estas estructuras vasculares que se denomina vasovasorum. Estos vasovasorum son arterias y venas muy pequeñitas que tienen como finalidad, obviamente, nutrir todas estas capas, porque alguien tiene que encargarse de nutrir. Así que hay pequeños vasitos para nutrir a las estructuras vasculares más grandes. Otra diferencia que hay, pero acá lo tienen las venas, no las arterias, vamos acá con el dibujito, se los marco con el señalador, ¿sí? Con el punterito. Fíjense que las venas, no todas, presentan válvulas, ¿sí? Porque recuerden que la circulación tiene que ser unidireccional. No puede haber reflujo de sangre, porque si hay reflujo de sangre es cuando aparecen los soplos. Los soplos pueden aparecer en el corazón, pero también pueden aparecer en estructuras vasculares los soplos, ¿eh? Y entonces, en los miembros inferiores, repito, en los miembros inferiores, no todas las venas de los miembros inferiores van a presentar esas válvulas. ¿Para qué? Para permitir que esa sangre pueda ascender
Pero recuerden que en el miembro inferior tenemos una contra, que es la gravedad. Entonces, ¿qué pasaría? Tendría mayor facilidad la sangre de ¿qué? De hacer retorno, volver así como reflujo. Entonces, estas valvulitas sirve que cuando pasan, se cierra y permite que sea unidireccional esa sangre. Las arterias no lo necesitan por el grado de presión que tienen. Siempre las arterias ejercen mayor presión, que es lo que vamos a ver ahora. Y las venas tienen mayor capacitancia, pero menor presión. Entonces, es muy necesaria la presencia de esas válvulas en los miembros inferiores. Y por último tenemos los capilares. No es que me olvide de los capilares. Lo que pasa es que los capilares son muy pequeños y van a estar formada por una estructura tubular muy delgada, revestida por un endotelio, ¿sí? O sea, por un epitelio plano simple, y por debajo hay una membrana basal. Y nada más. Y es lógico, porque acá es donde se va a producir el intercambio, ¿sí? El intercambio de nutrientes, el intercambio de gases, ¿sí? Entonces, es como que tienen que ser estructuras pequeñas y muy delgadas, y están en íntima relación justamente con las células, ¿sí? Así que una vez que recordamos un poquito de esto, podemos empezar con la parte de hoy, que sería la parte circulatoria. Y a eso metemos la palabra hemodinamia, ¿sí? La parte hemodinamia. Cuando nosotros hablamos de la hemodinamia, ya la palabra hemo le está diciendo que es el movimiento, ¿sí? De la sangre. Fíjense que les dice acá, la hemodinamia habla de la dinámica de la sangre en el interior de las estructuras sanguíneas, tanto como arterias, venas, vénulas, arteriolas, capilares. O sea, estamos hablando de todo su conjunto. Y cuando hablamos de la hemodinamia, fíjense que está en relación con el flujo sanguíneo, con la presión y con la resistencia hidráulica. Entonces acá tienen las definiciones, como que el flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que va a pasar por un punto determinado del aparato circulatorio durante un determinado tiempo. Entonces, siempre que evaluamos el flujo sanguíneo, vamos a medirlo en mililitros, pero en una unidad de tiempo. Por eso ustedes ven que dice acá mililitros por minuto. Y el flujo es sinónimo de caudal. Y caudal se expresa con la Q, ¿tá? Por eso ustedes ven acá Q. Así que Q y flujo sanguíneo es lo mismo. El otro punto es la resistencia vascular. Cuando hablamos de resistencia vascular, es el grado de dificultad que imponen, que ponen los vasos sanguíneos al pasaje de la sangre. Y después vamos a ver que esa resistencia vascular justamente me lo va a ofrecer esos vasos sanguíneos que tienen fibras musculares. Por eso es importante el concepto. Y después tenemos la presión sanguínea. Esa presión sanguínea es la fuerza de presión ejercida por la sangre circulatoria sobre las paredes vasculares, sobre todas las paredes vasculares. Por eso ustedes ven que dice la palabra presión sanguínea. Hoy lo que vamos a ver es presión arterial, o sea, la presión que se ejerce sobre los vasos arteriales. Pero en general, como estamos empezando, ¿sí? Que es hemodinamia, acá hablamos muy genéricamente y hablamos de la presión sanguínea. Acá tienen el circuito del aparato cardiocirculatorio. Es un dibujo, ¿sí? En la cual ustedes vean que lo hicimos un circuito bien separado. Por un lado tienen el circuito izquierdo y por otro lado tienen el circuito derecho. Tenemos los pulmones y tenemos todos los órganos, por lo menos los principales, cómo se van a distribuir esa sangre que sale del corazón. Y sale del corazón, fíjese, izquierdo. Forma parte de lo que ustedes conocen como circulación mayor y circulación menor. ¿Está bien? Esto que voy a empezar por el 1. Así que voy a empezar por la circulación mayor. Fíjense que tenemos la aurícula izquierda. Y si se acuerdan, lo vimos la clase anterior, cuando la aurícula izquierda recibe la sangre y hay un aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, ¿qué va a pasar? Se abre esta válvula, que es la válvula mitral. Entonces permite que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo.
comienza a ver, obviamente se cierran las puertas de la válvula mitral, vamos a empezar a tener un aumento de presión en el ventrículo izquierdo, y se acuerdan que cuando llegaba una presión de 80 milímetros de mercurio, en el ventrículo izquierdo estoy hablando, eso generaba el inicio de la apertura de la válvula aórtica. Ahí comienza el periodo de expulsión o de eyección de la sangre. Entonces la sangre sale con una presión bastante alta. ¿Se acuerdan que salía con una presión de 120 milímetros de mercurio? Es muy alta. Y esa presión empieza a circular por la aorta. Fíjense que sale el 100% de esa sangre que yo tengo a nivel del corazón izquierdo. Ahora, de ese 100% ahora que está en la aorta, ahora la aorta se va a ramificar. Van a abrir, obviamente, arterias más pequeñas, arteriolas, y se van a introduciendo a diferentes tejidos, obviamente para irrigar esos tejidos. Y fíjense que de ese 100% comienza una distribución bastante heterogénea. No es que todos van a recibir la misma cantidad de sangre. Si ustedes ven, a nivel cerebral recibe el 15%, a nivel de las arterias coronarias el 5%, a nivel renal 20-25%, lo vamos a usar mucho este valor cuando veamos la parte renal, así que lo tienen que recordar. La parte gastrointestinal, que también es importante, entre un 20 y 25%. Les digo 20-25 porque según el libro, Fíjense a nivel del músculo esquelético, ¿sí? También 25%, y a nivel de la piel, un 5%. Ahí se va a distribuir en estos tejidos. Ahora, obviamente, cede el oxígeno y empieza a recolectar esa sangre carboxigenada. Entonces ahora van a hacer ¿qué cosa? Las vénulas. Y las vénulas se van a transformar en estructuras más grandes, que son las venas. Y las venas se van a resumir todo en, acá están las dos, representadas las dos venas, las venas cavas. Y fíjense entonces que las venas cavas van a recibir el 100%, o sea, tiene que ser la misma cantidad que sale del ventrículo izquierdo, y fíjense que las venas cavas van a llevar el 100% de la sangre. Tiene que ser uniforme con respecto a eso. Esa sangre, las venas cavas, ¿a dónde van a ir a parar? Y dijimos que llegaba a la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha empieza el aumento de la presión, se abre la válvula tricúspide, manda la sangre a nivel del ventrículo derecho, y ya acá arrancamos con la circulación menor. El ventrículo derecho manda esa sangre, ¿sí? Fíjense, por la arteria pulmonar. Recuerden que la arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre carboxigenada. Llega a los pulmones. Y fíjense que es otra estructura, los pulmones, que reciben el 100%. Fíjense, para que vean cómo se va relacionando. Tiene que ser así. Ahora, cuando hay patologías, se empieza a ver fallas justamente de bomba y, bueno, eso puede alterar todos estos números. Y fíjense que a nivel de los pulmones sabemos que se produce ese intercambio gaseoso para generar la hematosis. Y entonces, ¿qué va a pasar? Una vez realizada la hematosis, de los pulmones se originan las venas pulmonares, únicas venas que llevan sangre. Ahora son venas, pero oxigenadas, y esas venas pulmonares, pero recuerden que son 4, 2 para el pulmón derecho, 2 del pulmón izquierdo, van a desembocar ¿a dónde? Ahí entra un circuito cerrado. Entra a las aurículas, que sería la aurícula izquierda. Y ahí empezamos de nuevo el circuito, ¿sí? Entonces, fíjense este circuito, por eso insistí al principio, es un circuito cerrado, que incluye una circulación mayor, ¿sí? Y una circulación menor. Pero siempre tiene que ser ese 100%. Entonces empezamos a ver algunas de las propiedades de esta parte hemodinámica, ¿sí? Y entre ellas está el flujo sanguíneo, ¿sí? En condiciones estables,
la sangre que fluye a través del árbol circulatorio debe ser igual en cualquier parte del circuito. Es lo que vimos ahora. Si sale del corazón izquierdo el 100%, a las venas cavas le tiene que llegar ese 100%, y al corazón le tiene que llegar el 100%, y a los pulmones le tiene que llegar el 100%. ¿Sí? O sea, tiene que ser constante eso. Por ejemplo, durante cada minuto, acuérdense que acá tenemos que trabajar por unidad de tiempo, durante cada minuto la cantidad de sangre que sale del corazón derecho es igual a la cantidad de sangre que debe entrar al corazón izquierdo. Si no llega a pasar eso, si no es igual, si no es equitativo la entrada y salida del corazón, la misma cantidad, en algún lugar se está reteniendo esa sangre. Y generalmente se retiene a nivel de los pulmones, a nivel pulmonar, que genera, bueno, lo que vamos a ver en fisiopato, los edemas pulmonares, cuando se acumula mucha cantidad de edema. Después vamos a ver el mecanismo. Por lo tanto, algo que tienen que retener es el flujo. El flujo tiene que ser constante. Acá lo tienen el valor, 5 litros por minuto, ¿sí? Que coincide con el volumen minuto, obviamente. O sea, si sale 5 litros por minuto, tiene que volver 5 litros por minuto, porque es un circuito cerrado. No se tiene que retener acá, en los pulmones, ¿bien? Por eso, tiene que ser el flujo constante. Y lo normal es 5 litros por minuto. Otra propiedad que hay que tomar en cuenta en la parte hemodinámica es el área de sección transversal de los vasos sanguíneos. Cuando tomamos el área de sección transversal, lo podemos considerar el área transversal total, como ven acá, o podemos tomar el área transversal en relación a las diferentes estructuras vasculares. No es lo mismo el área transversal de la aorta con respecto al área transversal de los capilares. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá tienen un dibujito que les va mostrando las diferentes áreas transversales. La aorta, que es uno de los vasos más grandes, junto con las venas cavas, ¿sí? Arteriolas, bueno, arterias, que son más pequeñas, arteriolas, capilares, vénulas, venas y las venas cavas. Fíjense acá muestran la estructura vascular, la luz, cómo va disminuyendo. Pero consideren esto de los capilares, ahora van a ver por qué les digo que consideren esto de los capilares. Fíjense el área de sección transversal en los diferentes sectores. A medida que los vasos se van dividiendo, se originan vasos de menor superficie de sección, pero la suma de la superficie de secciones individuales resultan mayores. Es decir, no es lo mismo que yo sume solamente la aorta o que sume, acá tienen las arterias, a que yo sume todos los capilares que yo pueda tener en un tejido, en un órgano. Siempre va a haber un área de sección mayor donde tengo capilares en comparación con la aorta. Fíjense que el área de sección transversal se utiliza como unidad centímetros cuadrados. Entonces acá tienen los numeritos como para que ustedes comparen. Fíjense la aorta, 2,5 centímetros cuadrados. Fíjense las arterias más pequeñas, 20. Fíjense, ya ahí hay una diferencia. Las arteriolas, fíjense, se duplican las arterias pequeñas, 40. Pero fíjense los capilares, que justamente es lo que está marcado a propósito. Fíjense que es muchísimo la diferencia del área transversal. Es de 2.500 centímetros cuadrados comparado con 2,5 centímetros cuadrados. Nada que ver. Por lo tanto, el área de sección transversal es mucho mayor, miren acá, tienen acá ahora la curva, es mucho mayor a nivel de los capilares que a nivel de los grandes vasos.
cuanto más grande es la estructura vascular, menor es el área de sección transversal. Cuanto más pequeños son los vasos, en este caso capilares, mayor va a ser el área de sección transversal. Y eso está dado ¿por qué? Porque se hace una sumatoria. Estos se organizan tipo en paralelo. Y entonces, si yo hago la sumatoria de todo esto, vamos a tener una superficie mucho mayor comparado con la aorta, a pesar de que la aorta es el vaso más grande, ¿sí? Eso es el área de sección transversal. Ahora, aparte del área de sección transversal, hay que ver la velocidad de la sangre en los vasos, que tampoco es lo mismo. Porque por ahí el flujo es el constante, pero el área de sección transversal no es igual, la velocidad no va a ser igual. Fíjense que cuando hablamos de la velocidad de ese flujo, vamos a tener que averiguar que ese flujo o caudal, recuerden que es lo mismo, va a depender de dos factores. El caudal o flujo va a depender de dos factores. Uno es la velocidad y el otro es el área de sección, ¿sí? Si ustedes ven el dibujito, este dibujito lo muestro porque es simpático y además les va a mostrar, después vamos con las curvas, ¿no? Pero si ustedes ven, recuerden que la velocidad siempre va a ser mayor a nivel de las arterias. Eso también está relacionado porque por la presión. Acuérdense que si agarro el ventrículo izquierdo, ya impulsa una presión muy fuerte, 120, ¿sí? 120 milímetros de mercurio. Entonces, ofrece una velocidad de sangrado, o sea, de expulsión de la sangre a gran velocidad. Por eso ustedes ven acá que tienen tipo un coche de carrera porque va con todo. Ahora miren ya, a medida que vamos acercándonos a los capilares, ¿qué es lo que va a pasar con la velocidad de ese flujo? Va a ir disminuyendo, ¿sí? Cuanto más pequeña es la estructura vascular, menor, ¿sí?, es la velocidad. Ahora, ¿y qué va a pasar cuando retomamos las estructuras venosas? Empiezan a nacer las venas, obviamente vénulas, venas más pequeñas, venas mayor. Fíjense que vuelve a aumentar la velocidad, pero fíjense que pusieron un señor andando en bicicleta. No es como mi superauto, ¿sí? La velocidad no es la misma, pero le supera la de los capilares, ¿sí? Entonces, fíjense que acá aclaran, la disminución de la velocidad de la sangre en los capilares, porque acá es donde es más lento, asegura mayor permanencia de la sangre en ellos. Eso es importante. Está a propósito eso. Yo quiero que esté más lento en los capilares. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está produciendo el contacto con las células y se permite, ¿qué cosa? El intercambio de gases, el intercambio de nutrientes, ¿sí? Por eso es importante entender que la velocidad es mucho menor a nivel de los capilares. Ahora, si ustedes ven acá tienen dibujada la curva y ven la curva del área de sección transversal, la que recién hablamos. Fíjense que acá tiene la estructura capilar, ¿sí? Fíjense que el área de sección transversal aumenta a medida que nos vamos acercando a los capilares, pero fíjense acá que muestra la velocidad. Y la velocidad siempre, fíjense que es mayor cuando sale obviamente de las arterias, la arteria aorta, y después cuando llega a las arteriolas va disminuyendo, después van a ver por qué disminuye, ahora vamos a verlo, y acá vamos a tener una velocidad muchísimo más baja. ¿Cuándo empieza a originarse las venas? Bueno, primero las vénulas, las venas, vuelve otra vez a aumentar la velocidad. Pero fíjense que no es lo mismo, ¿eh? Si yo trazo una línea recta acá, fíjense que no es igual a la de la aorta, ¿sí? Pero es superior a la de los capilares. Ya sabemos por qué. Eso ya sabemos el por qué se produce. Muy bien. Entonces vamos viendo que hay una caída de presión sanguínea a lo largo de la circulación. Y acá es donde yo les voy a explicar por qué acá se produce esa caída más abrupta. Vamos a tener que hablar una ley, que es una ley física, ¿sí? Que lo vamos a aplicar bastante y lo vamos a tratar de asociar esta ley física con la fisiología, ¿sí? Lo que se llama biofísica.
Y vamos a ver que esa ley es una ley que se llama la ley de Ohm. Por ahí lo vieron en física, ¿sí? Pero pura, digamos. Nosotros lo vamos a asociar con la parte fisiológica. La ley de Ohm dice que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión y es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que es inversamente proporcional. Significa lo siguiente: si aumenta la presión, aumenta el flujo. Es directamente proporcional. Si disminuye la resistencia, aumenta el flujo. Si hay un aumento de la resistencia, disminuye el flujo. Por eso es inversamente proporcional, ¿sí? Está relacionado con eso. En la circulación, el flujo es constante en cada sección transversal. En cada sección transversal, no que todo sea constante. En cada sección transversal es constante. Y hay una mayor caída, que ahora lo vamos a ver en el dibujo que lo tienen ahí. Hay una mayor caída de presión y fíjense dónde se produce esa mayor caída. Lo tienen acá anotado y lo tienen acá en el esquema. Fíjense cómo baja abruptamente, ¿sí? Esa bajada de presión que se hace abrupto se debe a que en este sector hay una mayor resistencia, hay un aumento de la resistencia. Y como hay un aumento de la resistencia, ¿sí? Disminuye el flujo a este nivel, ¿sí? A este nivel. Estas son las arteriolas, en la cual las arteriolas son las que ofrecen mayor resistencia de todos los vasos. De todos los vasos, las arteriolas son las que ofrecen mayor resistencia. Y eso está dado por las características histológicas que tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque las arteriolas tienen una mayor masa de músculo liso, ¿sí? Y son los que se modifican, ¿sí?, el diámetro de la luz del vaso. Todos pueden modificarse, pero las más marcadas son las arteriolas. Y por lo tanto son los que ofrecen mayor resistencia. Si ustedes ven el gráfico, fíjense que tenemos acá valores, ¿no? En la cual, bueno, ustedes van a ver acá que está el 120 y aparece acá, no sé si lo ven, lo estoy tratando de marcar con el punterito, que dice 100. Bueno, esa es la presión arterial media, que ahora después cuando explique presión arterial van a entenderlo, pero es muy importante, ¿sí? Esa presión arterial media, que es de 100, prácticamente se mantiene constante mientras estoy en la aorta y en las arterias. Ahora, cuando llega estas arterias a las estructuras de las arteriolas, fíjense que tenemos un valor de 95 milímetros de mercurio, de golpe es muy abrupto, no es paulatino, suave, es muy brusco. Y fíjense que la presión va de 95 a 35 milímetros de mercurio. Y después se mantiene bajo. Fíjense que ya estamos a nivel de los capilares, que se mantiene bajo, 35-15, y después las vénulas, ¿sí? Fíjense, se mantiene bajo. Pero donde es muy marcado son las arteriolas. Y eso está relacionado justamente de la resistencia, es donde vamos a tener mayor resistencia. Y por lo tanto, esa mayor resistencia es lo que genera una disminución del flujo, ¿sí? Esto es importante y después van a ver el por qué es tan importante. Si lo explico tanto es por algo, ¿no? Ahora, fíjense la presión. Acá tienen una curva. Fíjense que tienen acá la parte en la ordenada, marcan la presión en milímetros de mercurio, recuerden. Vamos de 0 a 120, vamos a lo más, digamos, lo fisiológico ideal, 120. Y fíjense que tenemos acá todas las estructuras, la estructura de la circulación sistémica, circulación pulmonar, y van viendo cómo es las presiones que se van ejerciendo en los diferentes sectores. Si ustedes ven, la presión sistémica, mientras está a nivel de la aorta, de las grandes arterias, las arterias más pequeñas, se mantiene más o menos constante. Fíjense que tiene la 120, que es la máxima, 80, que es la mínima, ¿sí? Eso ya lo hemos visto.
Y tenemos una media. Yo ya le estoy marcando una presión que van a tener que saber, que es la presión arterial media. Por eso ven acá 100. Y fíjense que cuando aparecen las arteriolas, acá es donde yo les decía la bajada brusca de la presión. Recuerden que es a nivel arteriolar, recuerden que acá el valor era 95, baja 35. Y después, fíjense que se mantiene baja, ¿sí?, esas presiones sanguíneas hasta que llega a las arterias pulmonares que se elevan. Obviamente, fíjense que no se eleva tanto, habíamos visto que llegaba a 25, ¿sí?, 25 milímetros de mercurio, ¿sí?, la presión, y después volvemos a las venas pulmonares y vuelven a ser bajas. Entonces acá tienen la presión arterial y acá tienen las presiones venosas, ¿sí? Nosotros siempre tomamos esta presión porque es más fácil, ¿sí?, sacar la presión arterial. La presión venosa es más dificultosa, ¿sí?, es más agresivo. Lo vamos a ver en fisiopatas. Acá tienen la distribución de ese volumen de sangre y fíjense que ese volumen más o menos se mantiene relativamente constante. Fíjense, a nivel de la circulación pulmonar voy a tener un volumen de 9%, a nivel cardíaco 7%. Las arterias en general 13%, a nivel de los capilares, ¿sí?, las arteriolas 7%, pero fíjense la distribución del volumen sanguíneo donde es mayor, porque después lo vamos a ir viendo. Fíjense que hay un volumen sanguíneo mayor a nivel de las vénulas, las venas, ¿sí?, de las estructuras venosas, 64%. ¿Sí? Esa es la distribución de ese volumen de sangre, ¿sí?, porque tiene mayor, digamos, capacidad para retener esa sangre. De acá, entonces, tenemos que hablar de la distensibilidad y o capacitancia de los vasos sanguíneos. Creo que se los había dado la semana pasada que les dije que cuando hablan de la distensibilidad, se está refiriendo a la elasticidad. Creo que ya se los había dicho, ¿sí? Fíjese que distensibilidad y o capacitancia, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Porque voy repitiendo las clases y me olvido. Fíjense, la distensibilidad indica la facilidad que tiene un determinado vaso sanguíneo de acomodar la sangre que llega desde los ventrículos durante la eyección. Eyección es la expulsión de la sangre, ¿no? Es decir, la capacidad de recibir grandes volúmenes de sangre sin acumular mucho su presión interior. ¿Ah? Eso justamente tienen esa, o sea, la estructura, nosotros siempre decimos, los vasos son estructuras tubulares, pero a diferencia de un tubo rígido, nuestros tubos, ¿sí?, que conducen la sangre tienen mucha distensibilidad, algunos más que otros, por supuesto. Si uno ve las grandes arterias, estamos hablando de la aorta. Acá el dibujito que quieren acá mostrar es la aorta. Fíjense que si estoy ante la sístole, fíjense qué va a pasar. Esto representa, les voy a mostrar porque si no, no van a entender el dibujo. Esto representa el ventrículo izquierdo, esta parte. Acá sería entonces la válvula aórtica. Y esto representa la aorta. ¿Está bien? Entonces acá dice sístole de las paredes se distiende. ¿Por qué? Porque ahora el ventrículo izquierdo, que está en periodo de eyección, está enviando hacia la aorta una presión bastante superior. Fíjense que obviamente la aorta es lo más grande, pero tampoco supera la cavidad del ventrículo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la aorta? Tiene que tener la capacidad de distenderse. Por eso ustedes ven las flechas que se van, ¿ven?, empujando contra las paredes y es como que se genera una dilatación. No es como, se genera la dilatación. ¿Está? La dilatación del vaso en cada sístole. Esa capacidad de distenderse está dado por esa cualidad que habíamos visto del principio de las paredes elásticas. Que yo aclaré que las paredes elásticas es mayor la cantidad y la organización en las arterias que en las venas.
Ahora, fíjense en el momento en que se produce ahora la diástole, o sea, la relajación. ¿Qué va a pasar? Si bien la sangre, la aorta recibió la sangre, ahora va a fluir esa sangre hacia, bueno, hacia las estructuras vasculares. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener la capacidad de volver al estado inicial, o sea, en el estado de relajación. Pues ustedes ven esas flechitas que están, digamos, acercándose al centro como para decir, bueno, se está acomodando, ¿sí? A eso se está refiriendo de la distensibilidad. Y esa propiedad lo tienen justamente esas, bueno, las arterias, ¿sí? Entonces, acá más o menos tienen el speech que yo les fui diciendo, que el corazón bombea la sangre en forma intermitente, obvio, porque hay una sístole y una diástole. Durante la sístole, la sangre es enviada hacia la aorta y durante la diástole se cierran las válvulas sigmoides dejando salir la sangre desde el corazón. Sin embargo, durante la sístole, parte del volumen sistólico es almacenado en las paredes arteriales distendibles. Acá se almacena un poco. Y durante la diástole, las paredes arteriales retornan a un estado inicial, en relajación, ¿sí? Inicial fluyendo la sangre hacia los capilares, claro, porque tiene que mandar la sangre en forma unidireccional hacia adelante y va dividiéndose en arterias, bueno, arteriolas, capilares, lo que ya vimos, ¿está? Entonces, esto es para que ustedes vean esa capacidad que tienen. Ahora, si ustedes se acuerdan de la curva, que ahora lo voy a volver a ver, pero habíamos visto una onda, que creo que se lo había mencionado, que era la onda dícrota. No sé si se acuerdan de la onda dícrota. ¿Se acuerdan de la onda dícrota? Silencio en la sala. A ver. No, bueno, digo, no, muchos no. Bien, no importa, no importa. Ahora se las voy a mostrar. Pero recuerden esto, listo, ya está. No se preocupen, no se preocupen. Acuérdense de esa rara palabra, la onda dícrota. Después se las voy a mostrar, no se hagan problema. Pero acuérdense de este dibujo ahora, ¿sí? Que ahora dentro de un rato voy a llegar y les voy a decir, ¿se acuerdan del dibujito de los grandes vasos con elasticidad? Bueno, acuérdense de esto. Ahora les voy a mostrar qué son esas ondas. Bien, y acá tienen resumiendo a través de las curvas todo lo que estuvimos viendo, todos los factores que están participando en ese proceso hemodinámico. Una, la presión, ¿sí? Que lo acabamos de ver, en milímetros de mercurio. Fíjense que acá tienen las estructuras. Recuerden que la presión va de la aorta. Ven que acá aparece 100, pero no es que es la máxima esta, es la media, ¿tá? Que se usa mucho, por lo menos en medicina se usa mucho, ¿tá? Entonces tienen 100, que es la presión arterial media, se mantiene, y ¿a dónde dijimos que se producía esa caída brusca? Miren el dibujito, en las arteriolas. Y después se va manteniendo, ¿sí? Baja. La otra cosa que habíamos visto era la sección transversal, ¿se acuerdan? En centímetros cuadrados. ¿Dónde era mayor la sección transversal? Y ya habíamos explicado el por qué. Miren el dibujito. En los capilares. Y después les sigue las vénulas. Pero ahora, si les tomo examen y les pregunto dónde es mayor el área de sección transversal, ustedes me van a responder, para hacerlo así muy fácil, los capilares. ¿Está bien? Muy bien. La velocidad del flujo, fíjense, también vimos la velocidad del flujo y explicamos el por qué. Miren acá la velocidad del flujo. Baja, 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 y cuando ya estamos a la altura de los capilares, es donde es más lenta esa velocidad. Y tenía también su lógica. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que producir el intercambio. Y después tienen la capacidad vascular. ¿Dónde hay mayor capacidad vascular? Bueno, todas tienen cierta capacidad, pero donde voy a tener mayor capacidad, fíjense dónde es, las estructuras venosas. ¿Sí? Las estructuras venosas, que en el dibujito estaba ese 60 y no sé cuánto por ciento, o sea, el gran porcentaje. ¿Está? Muy bien. Entonces, en base a lo que estuvimos viendo, nos faltaría otra propiedad, la resistencia vascular. La resistencia vascular, lo tienen acá como para entender, ¿sí? Es un indicador de la dificultad
para el pasaje, para que pase la sangre a lo largo de todo el sistema vascular. Ya que mientras lo hace, la fricción contra las paredes internas de los vasos hace que la presión se vaya perdiendo poco a poco, que es lógico, no va a ser lo mismo esa circulación en la parte central que a medida que se va acercando a las paredes de los vasos, ¿sí? Por esa fricción que se genera. Después vamos a compararlo con los flujos, justamente, ¿sí? Vamos paso a paso. Para ello, vamos a otra vez a ver nuestra ley, la ley de Ohm. Ya habíamos visto ya la ley de Ohm, que dependía, que era el caudal o flujo, habíamos dicho, que era directamente proporcional a la presión, o a la diferencia de presión, mejor dicho, inversamente a la resistencia. Por un lado tenemos esto. Pero por otro lado tenemos esta ley, la ley de Poiseuille. Esta ley de Poiseuille también, este señor, ¿sí? El señor Poiseuille, se dedicó justamente a estudiar mucho el movimiento de los líquidos, ¿sí? Y entonces acá tenemos nuestro flujo o nuestro caudal. Y entonces ustedes van a ver que ese caudal va a depender de varios factores. Por un lado va a depender en forma directa, ¿sí? Por un lado con una constante que ustedes ya conocen, un pi, por esta presión, que sería la diferencia de presión que habíamos visto, ¿ven? Acá la diferencia de presión, por radio a la cuarta potencia, porque está muy relacionado, ¿sí? El radio que tenga el vaso sanguíneo. Por eso, tómenlo en cuenta, porque ya les voy diciendo que este dato que ustedes lo ven en color rojo es, dentro de la ley de Poiseuille, el dato más importante desde el punto de vista vascular. Todos estos factores van directamente proporcional a ese caudal, a ese flujo. Y después tenemos factores que van a ser inversamente proporcional. Tenemos una constante, que ahora no le voy a dar mucha importancia, que es un 8, por la viscosidad, porque la viscosidad va a estar relacionada, recuerden que la sangre es bastante viscosa por las proteínas que hay en el plasma, por la longitud del tubo, la longitud que tenga el vaso. Entonces, todos estos factores corren inverso a ese flujo. Entonces, si yo sé que este es el flujo y a mí me interesa averiguar, porque ahora estamos estudiando la resistencia, voy a invertir los factores y voy a agarrar ahora resistencia, lo pongo acá porque mi incógnita es resistencia. Entonces, la resistencia es directamente proporcional a la diferencia de presiones e inversamente proporcional al flujo. Ahora, ese flujo, este caudal, voy a reemplazarlo con la ley de Poiseuille. Entonces, la resistencia va a ser directamente proporcional a la diferencia de presión y va a ser inversamente proporcional a esa ley de Poiseuille. Fíjense que es la copia, ¿sí? La ley de Poiseuille. Pero a mí me va a interesar estos datos. Me va a interesar la viscosidad, la longitud del vaso. Acuérdense del radio a la cuarta potencia del vaso. Entonces, tomo la resistencia y la resistencia entonces va a ser directamente proporcional a la viscosidad y a la longitud. Cuanto más viscoso sea, mayor va a ser la resistencia para el pasaje de esa sangre. Y cuanto mayor sea la longitud, mayor va a ser la resistencia. Pero va a ser inversamente proporcional. Bueno, este es el pi, lo voy a ir tachando, les voy avisando las constantes. Va a ser inversamente proporcional al radio, a la cuarta del vaso. Ahora lo vamos a ejemplificar con un dibujo y creo que lo van a entender mejor. Acá está el pi. Fíjense. De todos los datos que yo les estoy diciendo, de la resistencia, la viscosidad, la longitud y el radio a la cuarta, yo tengo acá una estructura vascular. Y dice que
Cuanto mayor es el diámetro, o sea, cuanto más grande es el vaso, menor es la resistencia que va a ofrecer el pasaje de sangre y por lo tanto va a haber mayor flujo. Ejemplo, la aorta, por ejemplo, porque tengo el vaso más grande, ¿sí? Tomo como ejemplo la aorta. La aorta es de diámetro grande, entonces cuanto más grande es la aorta, va la arteria, aorta, el flujo no presenta resistencia y por lo tanto la sangre puede fluir sin ninguna dificultad. Ahora, fijémonos en un vaso más pequeño, ¿sí? Vamos a imaginarnos, no sé, les digo un ejemplo para cualquiera, ¿eh? La aorta se va dividiendo y vamos para la parte, no sé, de las carótidas, que es la del cuello. Son estructuras más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa con el diámetro? Y el diámetro disminuye, eso no cabe ninguna duda. Entonces, cuanto más pequeño es el diámetro, mayor va a ser la resistencia y por lo tanto, menor es el flujo. ¿Tá? Por eso es importante el tamaño del vaso. Radio a la cuarta. Se habla de la radio a la cuarta porque el radio sería el radio del vaso. Esto, esto, esto y esto. O sea, si yo divido al vaso en 4, tengo radio a la cuarta, ¿sí? Por eso se considera radio a la cuarta, ¿está? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? La resistencia con respecto a la parte fisiológica. Muchísimo. Porque si yo tengo un aumento de la resistencia periférica, voy a generar lo que se denomina una vasoconstricción. Y si yo tengo una vasoconstricción, voy a tener una disminución de la luz vascular y por lo tanto va a haber mayor enlentecimiento del pasaje de la sangre. Si al contrario yo tengo una resistencia periférica que está disminuida, ahí voy a tener, miren la flechita, una vasodilatación. Y si tengo una vasodilatación, eso permite que pase la sangre mayor cantidad y a mayor velocidad. Entonces es importante la resistencia periférica y justamente estas ecuaciones que estamos viendo y recordar que dentro de todos los datos, ¿sí? La de la ley de Poiseuille, es la clave para nosotros, porque va a depender mucho de la estructura vascular que estemos. Y por eso la arteriola era tan importante recordarlo. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden modificar el diámetro de los vasos? Fíjense que acá muestran las arteriolas. ¿Por qué dicen de las arteriolas? Porque habíamos dicho que son los que sufren, digamos, mayor resistencia. ¿Y se acuerdan por qué? Porque tenían mayor masa muscular. Entonces son los que hay un cambio brusco de presión. Hay ciertos factores que va a favorecer la vasoconstricción y otros que favorecen la vasodilatación. Vamos con la vasoconstricción, ¿sí? La vasoconstricción le va a disminuir la luz y por ende dificultad para el pasaje de la sangre. Hay una mayor resistencia si hay una vasoconstricción. Las causas pueden ser por un aumento de la actividad miogénica. Acuérdense que la parte mio significa músculo. Es decir, que hay una mayor actividad del músculo liso de la pared. A eso se estaba refiriendo. Cuando hay un aumento de la concentración de oxígeno, genera vasoconstricción. Cuando hay una disminución de la concentración de dióxido de carbono, ahí, si hay una disminución, hay una vasoconstricción. Si hay una liberación, por ejemplo, de una sustancia que ya se las nombré cuando vimos justamente toda la parte de la coagulación, que es la endotelina. Acá lo tienen anotado, remárquenlo a la endotelina porque es fundamental. La endotelina, recuerden, que es una sustancia, es una proteína, liberada por las mismas células endoteliales. Y las células endoteliales, al liberarse, forma una vasoconstricción local, porque es local, ¿sí? Y lo fuimos viendo, ¿saben cuándo? Cuando hablamos de la parte de la hemostasia primaria, de ahí les tiene que sonar, y se generaba una vasoconstricción. Y ahí habíamos nombrado la endotelina, ¿tá? Por eso les tiene que sonar.
Y después, otra que obviamente estimula la vasoconstricción es el simpático. El aumento de la estimulación simpática genera justamente la vasoconstricción, junto con otros productos como por ejemplo, acá dice la vasopresina, que es la HAT, la hormona antidiurética, la angiotensina 2, el frío genera vasoconstricción. Y dentro de los factores que influyen en la vasodilatación es la disminución de la actividad miogénica. Si yo no estimulo mucho el músculo liso, no se tiene por qué vasocontraer. La disminución de la concentración de oxígeno, el aumento de la concentración de dióxido de carbono, una sustancia que también libera las células endoteliales y que es un poderoso vasodilatador local, que lo tienen por acá. A ver, acá. El óxido nítrico, ¿sí? El óxido nítrico es un gas, el óxido nítrico, en la cual es muy importante, así como la endotelina y el óxido nítrico, márquenlo, porque van a ver que vamos a hablar muchísimo de esto. Y el óxido nítrico es un gas que lo sintetiza las células endoteliales y genera vasodilatación. ¿Bien? Siempre local, no es que genera vasodilatación de todo el cuerpo, es local. Y después, obviamente, la disminución de la actividad simpática. La disminución de la actividad simpática genera vasodilatación y sustancias que estaban relacionadas con la parte de alergia, que también lo nombramos, por ejemplo, la histamina, que sería todas esas reacciones que generamos cuando tenemos una alergia, ¿sí? Por la liberación de los basófilos que liberan gran cantidad de histamina, ¿tá? Así que bueno, acá tienen factores que favorecen la vasoconstricción y vasodilatación, principalmente las arteriolas, porque vimos que son mucho más sensibles. Y acá tienen el hematocrito y la resistencia. ¿Por qué hablamos del hematocrito? Para asociar lo que estuvimos hablando de la viscosidad en la ley de Poisson, ¿sí? Entonces, simplemente para que ustedes vean en la curva, acá tienen la viscosidad, acá tienen la concentración del hematocrito, y fíjense que están comparando, bueno, la viscosidad del agua, la viscosidad únicamente plasmático, fíjense que es superior a la del agua, por supuesto, y acá tienen la sangre. No se olviden que la sangre ahora, aparte del plasma, tenemos que agregarle todos los elementos globulares. Y fíjense que acá tienen la viscosidad, ¿sí? Y el aumento, fíjense, acá ponen blood normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tienen el número del hematocrito, que sería lo ideal, que yo les enseñé que el hematocrito era del 45%. Más menos, porque si era la mujer un poquito menos, si es en el hombre 45-46%, ¿sí? Simplemente para que ustedes asocien la viscosidad en la ecuación bueno, ahora no me sale, de Poisson, no me salía el nombre, de Poisson. Muy bien. Otra cosa que tenemos que considerar cuando estamos hablando de toda la parte hemodinámica es el flujo, ¿sí? Ese caudal de sangre, cómo va circulando. Y ese flujo puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo ordenado, que se denomina flujo perenglanoto, acá, laminar, o puede ser un flujo turbulento. Acá tienen el ejemplo del flujo laminar, que lo ideal sería, en nuestros vasos, tener un flujo laminar, ¿sí? En lo cual los elementos van circulando en forma ordenada, tipo en lámina, ¿sí? Y avanzan longitudinalmente, como ven acá en el dibujo, avanzan longitudinalmente. Pero habíamos dicho ya que, lo dije hace un ratito, cuando se van, digamos, circulando, recuerden que la circulación es mucho más rápido, y lo ven acá expresado en el dibujito, en la parte central que en la parte periférica. Entonces, como la parte central avanza más rápidamente que la parte periférica, se va dibujando, se va expresando una velocidad, dice, longitudinal en parábola. Por esto. Y habíamos visto por qué es más lenta a medida que se va acercando a las paredes. Era por el choque de moléculas, la fricción que se va generando entre las diferentes estructuras que hay en la sangre y la pared. Entonces, a medida que se va acercando a la pared, se supone que tiene que ser más lento. Que está bien. O sea, es lógico que pase eso, ¿sí? Recuerden que ese flujo laminar,
que tiene que correr tipo longitudinalmente, en paralelo, ordenado a nivel central a mayor velocidad, tiene que ser suave y silencioso. O sea, no tengo que escuchar ruidos. Si yo coloco el estetoscopio en cualquier estructura vascular, no tengo que escuchar ruidos. ¿Tá? Si escucho ruido, bueno, estamos en un problemita. ¿Tá? Y la otra cosa es que lo hace en forma paralela y la velocidad, como dijimos, creciente en la parte central que en la parte periférica, y ya sabemos por qué. Además, recuerden otra característica de las cargas. Si se acuerdan, los glóbulos rojos tenían cargas negativas. ¿Se acuerdan que les expliqué que la membrana del glóbulo rojo está bañado de ácido ciálico? Y ese ácido ciálico es lo que le ofrece cargas negativas al glóbulo rojo. Que está bien porque impide que los glóbulos rojos se vayan acercando y se apelmacen y vayan formando los coágulos. Sería uno de los factores. Pero además, recordar también que el endotelio está bañado de cargas positivas. Entonces, eso también es lo que, digamos, hace que haya una fricción de las paredes, ¿sí? Sobre las paredes y genere más enlentecimiento sobre las paredes vasculares que a nivel central. Eso con respecto al flujo laminar. Ahora, con respecto al flujo turbulento, ¿sí? Acá ya, ¿qué pasa? Se pierde ese orden. No es normal tener flujo turbulento. Puede haber pequeños flujitos turbulentos. Miren, acá en el dibujo lo tienen, ¿ven? ¿A dónde? Pero son muy pequeños porque después vuelve otra vez a su orden en forma inmediata mientras los vasos estén sanos. Cuando se bifurcan los vasos, cuando empiezan a haber ramificaciones, obviamente, por una cuestión lógica, hasta que se ordene de nuevo digamos, esos elementos, digamos, sanguíneos, hay pequeños reflujos, pero si no, a lo largo de todas las estructuras vasculares, tiene que ser un flujo laminar. Fíjense que en un flujo turbulento aparecen lo que se denominan, lo tienen acá, torbellinos. Se produce una mezcla de sangre circunferencial y radial, o sea, pierde, digamos, esa prolijidad que habíamos visto, ¿sí? Y obviamente puede llegar a producirse alteraciones muy importantes, que lo vamos a hablar después en ¿cómo se llama? En patología, en fisiopato. Ahora, fíjense en qué situaciones uno puede encontrarse que se altere ese flujo. Ya repito, lo vamos a ver en fisiopato, ¿eh? Pero, a ver, esperen, ténganme paciencia. A ver si me sale, Imagínense en esto, no se rían por mi super dibujo. Miren esto. Cada vez estoy teniendo más. Miren qué bonito lo que estoy haciendo. ¿Ven el mamarracho que estoy haciendo sobre el vaso? No sé si lo ven. ¿Lo ven ustedes? ¿Sí? Ah, bueno. Esto que ustedes ven acá, miren acá. Bien. ¿Qué quiero expresar en mi mamarracho? Que no es ningún mamarracho. Les quiero explicar algo que puede alterar el flujo. Bien, Hernán. Bien. Bien. Estoy dibujando bien. Una obstrucción. Perfecto. Por ejemplo, a ver, ¿escucharon una vez la aterosclerosis? Vamos con eso. ¿Escucharon la aterosclerosis? Una persona que dice, tiene aterosclerosis. Bien. Cuando tenemos una aterosclerosis se forma una placa, que lo vamos a ver muy bien en fisiopato, cómo se forma y todo, ¿sí? Puede calcificarse, no todas se calcifican, pero sí, se calcifican. Después vamos a ir viendo, ¿pueden calcificarse o no? Eso después lo vamos a ver. Ahora, cuando obstruyen, porque es muy común esto, no es raro, ¿qué va a pasar? Miren, está circulando la sangre y de golpe, ¿qué pasa? Se encuentran con tipo una montaña. ¿Y qué hace? Empieza a formarse remolino por esas placas de ateroma. Por eso es tan importante de que la persona no tenga esa plaquita de ateroma o lo tenga lo más bajo posible. Después vamos a ir viendo, ¿sí? Las plaquitas de ateroma. O, por ejemplo, una persona tenga, a ver, les dibujo otra cosa. Hoy estoy dibujando, como verán. En vez de tener una obstrucción adentro del vaso, se rompe el vaso y se forma
Miren acá, tipo una bolsita. ¿Escucharon alguna vez lo que se llama aneurisma? No sé si lo escucharon alguna vez, un aneurisma vascular. ¿Sí? Bueno, el aneurisma vascular sería como que se dilata, ¿sí? Justamente un vaso, y algunas veces se rompen los vasos y empieza a escaparse sangre también por ese aneurisma. Eso depende del tipo de aneurisma, que después lo vamos a ver en fisiopato. Ahora, imagínense qué va a pasar con el flujo. No va a poder ser laminar. Si estamos yendo ya sangre por este agujero, como un túnel, y va y hace un remolino. ¿Se entiende? Yo esto lo hago en clase con un pizarrón, chicos. Compréndanme, por favor, ¿sí? Esto ahora lo ve cualquiera y dice, pobrecita, parece una retrasada mental. Pero listo, se entiende. La cuestión es que ese flujo, en vez de ser laminar, se encuentra con algo que se altera y empieza a ser flujo turbulento. ¿Está? ¿Sí? Por eso es importante ese flujo turbulento. Ahí está, miren qué maravilla. Esto, cada vez estoy aprendiendo más, chicos, con esto. Bien. Bien, entonces, si no, es fisiopatológico. Exactamente, mira, recordá esto. Si hay flujo turbulento, fíjate dónde se produce. Además, chiquitito el flujo turbulento, es mínimo y después se organiza. Eso es normal que haya, ¿eh? Lo que es patológico es cuando ya el flujo turbulento es como esas placas que se van formando y chao, se va alterando todo ese flujo, ¿está? Eso es anormal. O los coágulos. Pero como es más tema de fisiopato, no me quiero meter. Ahora, ese flujo turbulento, o sea, uno puede calcular si el flujo es laminar o turbulento a través de una ecuación que se llama número de Reynolds. Les aviso, no tienen que saber la ecuación en número de Reynolds. Sepan porque es experimental, no es que se hace en forma cotidiana. Esto es experimental. Y el número de Reynolds hablan de que va a depender de varios factores para ver si el flujo es laminar o turbulento. Va a depender de la velocidad, va a depender del diámetro del vaso, va a depender de la densidad y va a depender de la viscosidad del fluido. Son los factores que van a estar involucrados. Y los valores son los siguientes. Si ese número de Reynolds a mí me da un valor menor de 2000 Reynolds, hablamos de que estamos ante un flujo laminar. Y si el valor me da un valor de más de 3000 Reynolds, ahí hablamos de un flujo turbulento. ¿Por qué digo eso? Porque fíjense que acá ustedes ven que hay un parámetro de intermedio entre 2000 y 3000, hablamos de un flujo que no se sabe bien dónde meterlo, ¿está bien? Entonces, menor de 2000, flujo laminar, mayor de 3000, flujo turbulento. Y entre 2000 y 3000, fíjense el signito de pregunta, ¿sí? No sabe, no contesta. Repito, no es para que sepan que se puede calcular en forma experimental, no, esto no se usa en la clínica ni nada, sepan que se puede hacer desde el punto de vista biofísico. Muy bien, pasamos entonces a hablar de la presión arterial. Primero, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Fíjense que antes les había dicho sobre la presión sanguínea, ¿eh? Entonces yo había dicho contra las paredes vasculares, ¿tá? Para que vayan viendo las diferencias. Acá estoy hablando de la presión arterial. Así que es la presión que se ejerce sobre las paredes de las arterias, ¿sí? Siempre recordando que estamos hablando de una estructura tubular elástico, ¿tá? Por eso ven la diferencia, el dibujito que ponen acá, que es un tubo cualquiera, mientras que acá están viendo el dibujo que habíamos visto cada vez que había una, digamos, una sístole ventricular, abre las compuertas y permite que esto se dilate. Recuerden que es por la capacitancia, ¿se acuerdan que habíamos visto? La distensibilidad, habíamos visto ya las palabras, ¿sí? Esta presión va a ser imprescindible para que circule la sangre por todos los vasos sanguíneos y que pueda llegar a los capilares. Por eso es tan importante la presión que hay en el ventrículo izquierdo y a nivel de la aorta, ¿tá? Si no, no habría una circulación suficiente.
Y fíjense qué vamos a hacer con la presión arterial. A través de esa ley que yo utilicé, que es la ley de Ohm, que habíamos dicho que la ley de Ohm era el flujo directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la resistencia, yo lo que voy a hacer con esta ley, que es bien física, lo voy a reemplazar por lo que a mí me interesa para estudiar la presión arterial. Entonces, esta diferencia de presión lo vamos a poner acá como presión arterial. Esa presión arterial va a depender de un flujo. Ese flujo va a ser el volumen minuto gasto cardíaco que ustedes conocen. Y la resistencia, vamos a hablar de la resistencia periférica que ofrecen los vasos arteriales. ¿Está bien? Es como que voy a reemplazar y aprovecho esta fórmula y lo trato de, digamos, incorporarla en la parte fisiológica. Entonces, pregunta de examen, anoten todos. ¿De qué depende la presión arterial? ¿O de qué factores depende la presión arterial? Respuesta. Depende del volumen minuto y de la resistencia periférica. Pero después viene otra pregunta. ¿De qué depende el volumen minuto? Que lo vimos la clase anterior. Y el volumen minuto va a depender de, a ver, Emiliano, ¿se acuerdan? Una, la frecuencia cardíaca. Bien, pero me falta otra. ¿Cuál más? Que dice el volumen sistólico. Perfecto, perfecto. El volumen sistólico, no sistémica, sistólico. ¿Tá? No sé si te equivocaste cuando tipeaste, pero volumen sistólico, ¿tá? Que es el volumen de sangre que sale del corazón. La ansiedad. Pero nadie te corre, Hernán, quédate tranquilo. Bien, entonces, esto que está, fíjese, encuadrado en grande, en rojo, y que lo vamos a ver muchísimo, es una de las preguntas que tienen que saber, ¿sí? Los factores que dependen de la presión arterial. Lo preguntamos en los parciales, en los finales, un clásico, porque después esto lo recontrausamos en Fisiopato, justamente esta formulita. Y acá otra vez aparece, cuando ustedes ven que aparece algo muchas veces por algo, ¿de qué depende la presión arterial? Del volumen minuto. Acuérdense que volumen minuto gasto cardíaco es lo mismo por la resistencia periférica. Y entonces acá justamente tienen lo que estábamos repasando. Presión arterial depende del volumen minuto y de la resistencia periférica. El volumen minuto depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Recuerden que habíamos puesto numeritos, volumen sistólico, más o menos 70 mililitros, y la frecuencia cardíaca, para hacer la cuentita, habíamos dicho 70, ¿se acuerdan? Pueden poner 80 si quieren, yo para hacer una cuentita fácil. El volumen sistólico, ¿de qué dependía? Y dependía de la precarga a la poscarga, seguro. Fíjense que acá tienen la poscarga, el volumen de la cavidad y la presión de la aorta. La precarga, que acá en vez de poner precarga que pusieron, el de Frank Starling, que estaba asociado con la precarga. Y la contracción. Si el corazón no tiene una buena contracción, no impulsa nada. Así que es importante la contractilidad, que es la última propiedad del corazón que habíamos visto en la clase anterior. Y la resistencia periférica va a depender del grado de vasoconstricción y va a depender de la viscosidad sanguínea. En otras palabras, la resistencia periférica va a depender justamente de esa fórmula o ecuación de Reynolds, ¿sí? De Poiseuille, de Poiseuille. Y R y me salió Reynolds. De Poiseuille, que está indicando el grado de vasoconstricción y de la viscosidad y del radio, obviamente, del vaso, por eso la vasoconstricción. Muy bien. Y esto a su vez por los mecanismos nerviosos y mecanismos humorales. Muy bien, la presión arterial. Ahora, vamos a empezar con la presión arterial. Ustedes conocen que la presión arterial tenemos una máxima y una mínima, eso ya lo saben. La presión máxima es lo que ustedes ven acá, que se denomina presión sistólica, ¿sí? Es la presión máxima que alcanza en la sístole. ¿De qué depende la presión sistólica? Y depende de la distensibilidad de las grandes arterias,
fíjense que aparece otra vez la palabra distensibilidad, que ya saben, o sea, de la elasticidad que tienen las grandes arterias, siempre fuimos nombrando la aorta, pero no nos olvidemos de que tenemos la pulmonar, va a depender del volumen sistólico, o sea, el volumen de sangre que sale del corazón y que tiene que llegar a la aorta, y obviamente esto, de la contracción, de la contractilidad que tiene el corazón. Así que por eso es tan importante el funcionamiento de la contracción cardíaca. La otra presión que ustedes conocen es esta, la presión diastólica, la que ustedes conocen como mínima. Es la mínima presión de sangre contra las arterias si ocurre durante la relajación, durante la diástole. ¿Y de qué depende la presión arterial diastólica? Y depende de esto, de la resistencia periférica. Por eso, cuando uno toma la presión arterial, no sirve solamente decir, bueno, la máxima, 120, chau, listo. No tomo la mínima. Está mal. Yo tengo que tomar la máxima y tengo que tomar la mínima. Tengo que llegar a ver cuánto es la mínima, porque la mínima también es un indicador muy importante. La mínima me está ofreciendo la resistencia. Entonces, muchas veces yo puedo tener una máxima de 120, pero resulta que el individuo tiene una diástole de, no sé, de 110. ¿Y ahí qué gracia hay? Tengo que considerarlo hipertenso y me está indicando que hay un aumento de la resistencia vascular. Entonces, ojo con eso, chicos, ¿eh? Tanto farmacia y bioquímica, los dos grupos van a tomar la presión tarde o temprano. Entonces, el ambiente tiene que ser adecuado, tiene que estar relajado el individuo, tienen que tomarlo en forma individual, ¿no? Como hacen muchas veces en la farmacia, que todo el mundo está mirando cómo está tomando la presión. Tienen que tener un cuarto especial para la, digamos, observación de todo esto y darle por lo menos 5 minutos para que el paciente baje los decibeles, ¿está? Entonces, importante la sístole y la diástole. A ver, ¿por qué me están escribiendo tantos y de golpe? A ver, ¿qué me están preguntando? A ver, cuando suben o bajan parejo la presión, ¿me estás diciendo? Y depende, si es así, un día tiene un aumento y por el otro día baja, no está bien. 90, 130, ¿me estás hablando de la mínima y la máxima? Está dentro de los parámetros normales. Ahora lo vas a ver. Ahora les voy a mostrar la escala. Está dentro, ¿eh? Ahora vas a ver que... Ahora les voy a hacer los comentarios para... Y cuando tiene 160, está dentro de los límites normales. Ahora vamos a ver. Ahora denme 2 minutos y van a ver por qué les digo que está bien. Porque necesito las otras presiones. Miren acá. Una presión, miren acá. Esta sería la presión sistólica, o sea, la máxima. Miren acá, mínima, 80. Máxima, 120. Es decir, que acá estoy en la presión sistólica, en la presión máxima. Acá, en la presión mínima, la diastólica. Ahora, fíjense acá, miren acá. ¿Ven acá? Baja, sube un poquitito. Bueno, esta que yo les dije, recuérdenlo, es la onda. Esperen que se lo estoy escribiendo, por eso en silencio. Esto que ustedes ven acá es la onda dícrota. Se los acabo de escribir, Onda dícrota. La onda dícrota, ¿se acuerdan del dibujo que les mostré? En la cual empuja la sangre contra la pared de los vasos porque es tanta la fuerza que sale del ventrículo izquierdo que choca contra las paredes y ahí se distiende. Sobre todo, acuérdense que la aorta encima tiene el callado de la aorta, así que ¡pah! Choca. Bueno, fíjese que cuando sale la sangre, sale, pero choca contra las paredes y ahí aparece esa onda, esa ondecita, que es la misma que la que vimos con el otro en la curva de la semana pasada. Es la misma, No. Ahora vamos a ver qué es lo que se escucha. No es lo mismo.
La onda dícrota no se tiene que escuchar, y si lo escucho la onda dícrota, sonamos, hay que internar al paciente, ¿sí? Y fíjense que después de esa onda, ¿qué pasa con la presión? Miren acá, baja. ¿Por qué baja? Y porque se está desparramando hacia las estructuras tubulares, hacia las otras arterias más pequeñas, ¿está bien? Entonces tengo la máxima y la media. Ahora vamos a ver todo eso. Déjenme explicar, no sean ansiosos, ¿sí? Ahora va. Bien, ¿se entendió la máxima y la mínima? ¿Oui? ¿Sí o no? Bien, bien, está bien, listo, bien. Entonces, una vez que yo tengo la presión arterial, ¿sí? Ahora va. Una vez que yo tengo la presión arterial máxima y mínima, la sístole y la diástole, ahora, con esos dos datos, por eso es importante también sacar la máxima y la mínima. Yo tengo otra presión que hoy empecé con esa presión y por ahí nunca lo escucharon. ¿Qué es esta? La presión arterial media. Y fíjense qué dice acá. Más importante de todas las presiones. Miren, y nunca le dimos bola, ¿sí? Más importante. Fíjense qué les dice acá. Verdadera presión con la que se irriga, o sea, nutre los tejidos. Por eso es tan importante la presión arterial media. Porque esa presión es la que va a llegar a los órganos. Imagínense que no puede llegar 120, porque si no los órganos, ¿qué pasaría? Tendrían que soportar una presión fenomenal. Entonces tiene que haber una presión arterial media. Y esa presión arterial media es la presión de perfusión tisular. La palabra perfusión, ya les voy diciendo, porque lo vamos a ver después en respiratorio, es irrigación. Perfusión es igual a irrigar. ¿Bien? Esa presión arterial media, que ahora se están enterando que existe, y les estoy diciendo que es más importante que la sístole y la diástole, es haciendo un cálculo. O sea, tengo que saber la sístole, tengo que saber la diástole y hacer una cuentita. Esa presión arterial media, que es la presión también conocida como presión diferencial, es la presión sistólica menos la presión diastólica, o sea, 120 menos 80, estoy tomando lo ideal, lo divido en 3, y una vez que tengo la cuentita está hecha, lo sumo con la presión diastólica, o sea, lo sumo con 80 milímetros de mercurio. Y de ahí calculo la presión arterial media. Esa presión arterial media, fíjense que lo tienen acá. Acá lo tienen, ¿eh? Ahora trazamos la presión arterial media, ¿sí? Acá, esta es la presión arterial media. El valor normal va entre 90, 95, 100 milímetros de mercurio. Va variando porque depende. Algunos el valor normal es de 120, otros de 130, otros es de 110. Me fueron ustedes diciendo los números, ¿sí? Entonces, en los libros hablan de que la presión arterial media es de 95 milímetros de mercurio, ¿está? Pero puede rondar entre 90 y 100, aviso, porque como vimos anteriormente, 100 para redondear, por eso aviso. Y después tienen otra presión arterial. Ya vimos la sístole, vimos la diástole. Estoy enseñándoles la presión arterial media y ahora aparece esta presión. Una presión se llama presión de pulso. Y esa presión de pulso es simplemente la diferencia, acá tengo que hacer una resta, de presión sistólica menos la presión diastólica, ¿sí? Esa presión de sístole y diástole, ¿sí? Es lo que se denomina presión de pulso, presión diferencial, y es indicador para ver si, a ver, ¿cómo les puedo decir? ¿Vieron que les dice se acerca, no se acerca las presiones? No sé con qué jerga hablan de que se juntan las presiones y se explota, no sé. Dicen unas cosas así. Bueno, es para ver la diferencia entre uno y otro. El valor normal de la presión de pulso o la presión diferencial, el valor normal es aproximadamente 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? 45 milímetros de mercurio.
Pero, entonces, desde el punto de vista práctico, clínico, lo más importante son sístole, diástole y la presión arterial media. ¿Bien? Son los 3 presiones que sí o sí tienen que saber. La presión del pulso es la presión diferencial. Sí, señor. Bien. Acá tienen la presión arterial. Ustedes van a ver que en las últimas diapos, en realidad yo no lo voy a dar, en realidad lo usamos para hacer el práctico ahí, porque hoy es el día de práctico y lo que hacemos es toma de presión arterial. Imposible hacerlo con nosotros ahora, pero la intención es esa. Fíjense que ustedes tienen acá el trazado de esa curva que estoy explicando, ¿ven? Se supone que en el lapso de, no sé, de 1 minuto, yo tengo que tener 70, ¿sí? De estas curvitas, ¿tá? Si tomamos en 1 minuto, en el lapso de 1 minuto. Cuando yo tomo la presión arterial, ustedes fíjense que lo que hacen es colocarle, ¿sí? Con el tensiómetro, si utilizamos con el tensiómetro de verdad, hablo, no el aparato, a mí mucho el eléctrico no me gusta, ¿sí? Y me gusta con un estetoscopio, ¿tá? Eso sería lo más profesional. Entonces nosotros envolvemos, ¿sí? Con esa banda que tenemos, que todo el mundo identifica. Esa banda se hace por encima del codo, ¿sí? Del antebrazo, como dice acá en el dibujito. Y comenzamos con la perita a insuflar hasta llegar a una presión más o menos de 110, si la persona tiene una presión relativamente normal, si sabemos que es hipertenso, más. ¿Cuál es el objetivo? Cuando yo genero esa presión y voy como obstruyendo, es lo que estoy haciendo, obstruyendo la circulación periférica, ¿sí? A nivel, ¿sí? Del antebrazo. Fíjense acá el dibujito. Cuando yo genero una presión suficiente, lo que hago es obstruir, en forma periférica, la circulación. Entonces, ¿qué hago? Interrumpo la circulación. ¿Ven cómo está el dibujito acá? Se interrumpe porque estoy como haciendo un ahorcamiento, ¿sí? Con esa faja. Ahora, cuando yo empiezo a tomar la presión, empezamos con la perillita suavemente, a abrirla. Cuando abro esa perillita, yo tengo que escuchar, ahí sí, un primer ruido. Ahí es donde yo escucho ese ruido. Cuando yo escucho ese ruido, ese primer ruido fuerte, eso indica la máxima. Y eso me está indicando de que ese flujo que estaba interrumpido se abre y comienza a haber un flujo que es turbulento. Por eso escuchan ese ruido. Es porque yo provoqué el flujo turbulento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo termino, yo sigo escuchando ahora ruido, ¿sí? Ruido, 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 hasta que escucho el último ruido. Cuando yo escucho el último ruido, significa que ya el flujo se hace, ¿qué cosa? Laminar. Y ese último ruido me está indicando la mínima. Entonces, en realidad, ese primer ruido que ustedes escuchan es simplemente por la apertura de la válvula, ¿sí? De la válvula que ustedes hacen con la parte periférica, permiten el pasaje de sangre y sale de golpe mucha sangre y se hace turbulento. Por eso escuchan ese ruido. Y después siguen escuchando ruido. Cuando se acaba ese ruido, significa que el flujo se hizo, como hace acá el dibujito, se hizo laminar. Es decir, que el último ruido es la mínima. ¿Captan? No es que están escuchando, acá pusieron el cierre de la válvula. No, la válvula cardíaca déjenla aparte, porque ustedes están colocando el estetoscopio en forma periférica. No están escuchando el latido del corazón. Están escuchando un ruido que hay a nivel del antebrazo. Es decir, que yo cuando coloco ese lazo, en realidad lo que estoy haciendo, y haciendo la presión, lo que estoy haciendo es provocar el cierre, digamos, de los vasos sanguíneos periféricos para interrumpir el flujo y para ver con qué fuerza
se va a eyectar cuando yo abro la valvulita esa del aparato, la válvula no del corazón, la valvulita del aparato, lentamente y veo cómo fluye, digamos, la sangre. Así que ese primer ruido que escuchan es la sístole. Y el último ruido que escuchan, en realidad, es la diástole, ¿sí? Hay que hacerlo en un ambiente adecuado para escuchar esos ruidos. Por eso les digo, importante el ambiente donde lo realizan, ¿sí? No lo pueden hacer ahí en medio de la farmacia, si lo hacen a donde están circulando la gente, porque estresan al paciente, la gente mira, al pobre paciente le molesta, o al individuo le molesta. Entonces, siempre tener un cuartito, ¿sí? Sea privado. Además, si estamos en invierno hay que sacar ropa, tiene que quedarse en camisa, tiene que quedarse tranquilo y yo necesito el antebrazo limpio. Así que respetando, sí, la intimidad del paciente o del individuo que está pidiendo la presión. No hacerlo así en tumulto me parece una falta de respeto. Y acá tenemos la clasificación de la presión, que hoy me preguntaban. Esto lo vamos a ver en fisiopato. Ahora lo que tienen que saber, ¿sí?, es la presión arterial normal. No pueden no saber la presión arterial normal porque no tiene sentido, sino, ¿sí? Ya en tercer año no saber la presión arterial normal es una bestialidad. Entonces, ¿cuál es la presión arterial normal? Fíjense que tienen acá la óptima. Ojo que es un consenso de la Sociedad Europea de la Hipertensión, o sea, no es que lo estoy diciendo yo, esto está estipulado mundialmente, ¿sí? La presión arterial normal, óptima quiere decir el ideal, ¿sí? El del libro, el que estamos usando nosotros, es menos de 120 la sístole y menos de 80 milímetros de mercurio. La presión arterial normal, mientras sea menos de 130 y presión arterial diastólica menos de 85, está bien, es normal. Hay una presión arterial que es normal, pero fíjense que le dice alta. O sea, atendí. Cuando está entre 130 y 139, la máxima, y cuando está en diástole entre 85 y 89. Cuando una persona ya tiene una presión arterial sistólica que sea de 140 para arriba, automáticamente se lo clasifica como hipertenso. Más de 140 es hipertenso. Después puede ser, acá tienen diferentes estadios, ¿sí? Pero más de 140 es hipertenso. Y más de 90 es hipertenso. Fíjense que es importante, ¿sí? Tanto la máxima como la mínima, ¿sí? ¿Está? Entonces, después tienen todos los diferentes grados, que esto es tema de fisiopato. Grado 1, 2, 3, bueno, no importa, ¿sí? Esto es para que ustedes vean cuál es el valor normal de la presión arterial, ¿sí? Ahora tomamos como el óptimo, ¿sí? El ideal, que es lo que quiero que ustedes sepan. Vamos a tomar 120, 80, que es la del libro. Pero se tienen que cumplir las dos presiones. La sístole está, si no, es alta. A ver, si vos tenés, a ver, te contesto, Lucía, si vos tenés una persona que tiene 120 milímetros de mercurio, pero me encuentro con un paciente que tiene 100 de máxima, 100 de mínima, ¿me entendiste, no? 120, 100. ¿Sí? Bien. 120, vos decís, es normal, ya está. No, pero te estoy diciendo, tiene 100 de diástole, ya es hipertenso. Lo consideras hipertenso. Porque si vos consideras la presión arterial media, te va a dar valores altos. ¿Está? Siempre tienen que tomar los dos. No es por, no, bueno, mira, la sístole la tenés 120, está bien. Bueno, te queda un poquito alta la diástole, no importa. No, acuérdense que la diástole es la resistencia periférica, chicos. Entonces, es importante, ¿sí? Por eso, vuelvo a insistir, de acá tienen que saber, por lo menos la teoría, pero por lo menos saber que es importante la sístole y es importante la diástole, ¿sí? Y acuérdense que uno siempre habla, después, bueno, es más en detalle, pero recuerden que uno puede tomar la presión en cualquier brazo. Y es más, cuando uno está en medicina, en una clínica, se tiene que tomar presión arterial en todos lados, ¿sí? La presión arterial media es de
95, no 9.5, 95 milímetros de mercurio. ¿Está? Entre 90 y 100, ¿está? De libro es 95. Es muy baja lo que vos me pones. 8, no será 80, ¿no? 80, 50. Ah, ojo con los números, chicos. Es importante también esto, que Doña Rosa dice, tengo 8, 9, ¿sí? No, es 80, 50 milímetros de mercurio, ¿está? Y acuérdense de la unidad, ¿sí? Ya a esta altura tienen que saber la unidad. Y sí, esto es baja, se considera baja, ¿está? Yo promedio 140, 90. Bien, a ver, Marcelo, pregunta, no sé si lo querés contestar. ¿Cuántos años tenés, Marcelo? A ver, esperen que se me subió mucho. A ver. Ahí está. Marcelo. Ah, claro, ahí está. Bien. Claro, Marcelo tiene 44 años y tiene ya un historial de tener 140-90. ¿Ven lo que les digo? Y ya le están dando pastillas. ¿Por qué? Porque si a los 44 años tiene esta presión, imagínense cuando tenga 50 años o cuando tenga 60. ¿Entienden? Entonces, esa es otra cosa que tienen que tomar en cuenta con respecto a las presiones. Siempre consideren la edad de la persona, porque no es lo mismo una persona de 20 años que una persona de 80 años. Piensen ustedes que a los 80 años hay placas de ateroma, entonces ya hay una mayor resistencia vascular. Y si hay mayor resistencia vascular, obviamente va a tener mayor posibilidad de tener presión alta. No, Marcelo, estudiar, ¿qué te parece? Bien, ¿se entendió entonces? 95 milímetros de mercurio me pone acá Ricardo, no sé de qué me estás hablando. 95 milímetros, ¿qué cosa? Tienen que aclarar, porque si no, 95, ¿qué? Así me escriben en los exámenes, 95 me dice Ricardo. ¿De qué? Ah, presión arterial media. Está bien, listo, sí. Ahí sí. Claro, sí, vas a seguir con las pastillitas. Acuérdense, y trata de hacer una dieta, ¿no? Sacamos sal, ¿qué te parece? Un poquito de gimnasia, ¿sí? Sería bueno también eso. Bueno, cambiamos porque si no, no terminamos más el tema. Bien, y acá empezamos a hablar de la regulación de la presión arterial, ¿sí? Cuando hablamos de la regulación de la presión arterial, es una regulación integral para el sistema cardiovascular, ¿sí? En la cual es importante para que cualquier variable que haya, nuestro sistema pueda regular para los cambios que pueda tener la presión. Entonces, fíjense que dentro de la presión, de la regulación de la presión arterial tiene un mecanismo a corto plazo, un mecanismo a mediano plazo y un mecanismo a largo plazo, ¿sí? El mecanismo a corto plazo es un mecanismo rápido y es más, es un mecanismo asociado con la parte del sistema nervioso periférico, o sea, está relacionado con un reflejo. Así que al ser un reflejo es muy rápida la respuesta. Después tienen un mecanismo a mediano plazo que empieza a activarse a los minutos y recién horas podemos llegar a tener un resultado. Y después tenemos un mecanismo a largo plazo en la cual ya puede empezar a funcionar y activarse a las horas, días y pueden durar semanas o meses este mecanismo. Entonces, ahora como vamos a hablar de estos mecanismos, les sugiero hacer un cortecito, se toman un tecito, un cafecito, no sé, lo que ustedes quieran, venimos dentro de 10 minutos, ¿sí? Y empezamos a ver esa regulación de la presión arterial. ¿Les parece bien? Como para hacer un pequeño corte, ¿listo? Y volvemos en 10, ¿sí?
Perfecto. Apago la grabación. Después, si alguien se acuerda. Ahí está. Bien, ahora sí, puse la grabación. Entonces, esto es un tema power, digamos, es importante. A eso voy. Después, para la parte de fármaco, tanto farmacia y bioquímica, van a ver que todas las drogas antihipertensivas van a partir de acá, justamente. Por eso tienen que manejarlo muy bien, ¿eh? No es solamente fisio y fisiopato. Para fármaco también lo van a usar muchísimo. Entonces vamos a empezar con esta regulación de la presión arterial y empecemos con el rápido, con el inmediato, con el que actúa en primer lugar. Y fíjense que es un mecanismo nervioso, lo tienen acá. Básicamente es un mecanismo nervioso en la que hay una retroalimentación negativa. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Y actúa en forma muy rápida, esto lo marcan, ¿sí? Muy rápido, fíjense que cuando digo que es rápido y es nervioso, actúa en segundos, es muy rápido, ¿tá? Y va a estar involucrados reflejos. Es decir, si bien todavía no empezamos sistema nervioso, porque generalmente empezamos con sistema nervioso, pero por esta situación no lo empezamos, sepan que un reflejo tiene, primero, un estímulo, interactúa con un receptor, una vía aferente, va al centro integrador y después sale una vía eferente. Eso es un reflejo simple. Bueno, más o menos acá se va a trabajar a través de eso, ¿sí? En primer lugar, yo voy a necesitar para la activación de este reflejo unos receptores especiales. Estos receptores van a estar ubicados en dos lugares, o sea, no me pueden inventar estos receptores porque hay dos lugares específicos y nada más. Estos receptores se encuentran, por un lado, en el seno carotidio. El seno carotidio es donde se divide la carótida principal, la primitiva, y se divide en dos para dar la carótida externa e interna. Bueno, ahí. Ese es el seno carotidio. Y el otro lugar es este dibujito que ustedes ven acá, a ver si lo identifican, que es el callado de la aorta. Son los dos lugares donde están esos receptores tan específicos. Estos receptores sensan, ¿sí? Sensan digamos, la presión que están sufriendo estos vasos sanguíneos, ¿sí? Y son sensibles entonces al grado de estiramiento, ¿sí? Son mecanorreceptores, mecánicos, eso significa mecanorreceptores. Entonces, acá, fíjense que tienen ubicación en las paredes del arco aórtico, yo les dije callado de la aorta, ¿sí? Y en los senos carotídeos, ¿tá? Yo les voy diciendo lo que tienen que ir marcando, ¿tá? Se encuentran los barroreceptores, acuérdense que barométrico es presión, ¿está bien? De ahí viene la palabra barroreceptores. A ver, acá César me pregunta algo, ahora te contesto. César, dame un segundo, ¿sí? Entonces tengo barroreceptores, baro viene de barométrico, de presión. Y fíjense que les dice, son sensibles al estiramiento, o sea, son sensibles al grado de estiramiento que sufre según la presión. Por eso son mecanorreceptores, ¿sí? Y fíjense que se estimulan estos mecanorreceptores, estos barroreceptores, cuando van con unas presiones que van de 60 a 180 milímetros de mercurio. O sea, sensan estas presiones desde 60 a 180. Y una vez que se estimulan estos receptores, van a mandar ese impulso, esta información, a través de, ven acá, estos nervios, a través de nervios, que es el par 10 y el par 9 respectivamente, el seno carotídeo, el par 9 y el del callado de la aorta, el par 10, hacia el centro integrador. El centro integrador después van a ver que es el tronco cerebral. Quería redondear la idea. Ahora, César pregunta, ¿son reflejos o receptores? A ver, para que no confundan. El mecanismo de respuesta es un reflejo. Repito, un reflejo está formado por un receptor, una vía aferente, un centro integrador
y una vía eferente. ¿Está bien? Eso es un reflejo. Ahora, ese reflejo necesita estimular receptores. Los receptores hay dos tipos nada más relacionados con la presión arterial, que es este, que es el seno carotidio, que se llama barroreceptor del seno carotidio, y después tienen este, el del callado de la aorta. ¿Entendiste, César? La diferencia. Ahí está, muy bien, para que no piensen que son sinónimos, porque si no, no entendemos nada, ¿está? Muy bien. Entonces, los estímulos tienen que llegar acá y recuerden que el estímulo es este, el grado de estiramiento que está asociado con la presión. Y responden con esta presión, desde 60 a 180. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo es el funcionamiento. Miren acá. Acá tienen un dibujo. El arco aórtico representa el callado de la aorta, ¿sí? El callado de la aorta y acá tienen el seno carotidio. Manda la información, miren acá, esta es la vía aferente, manda la información por vía aferente hacia el centro integrador. El bulbo es el centro integrador, ¿está bien? La vía aferente, fíjense que son dos nervios que va a mandar esa información que censó de los receptores. Uno es el par 9 es el glosofaringio, y el otro es el par 10. El par 10 también llamado, lo pueden conocer como neumogástrico o vago, ¿está bien? Sinónimo. Y llega al centro integrador. ¿Dónde es el centro integrador? Que es donde se hace la sinapsis, por eso es el centro integrador, a nivel del bulbo. A nivel del bulbo hay un nucleamiento, que lo tienen acá,